Muy buenas noches, televidentes del Caribe colombiano y de toda Colombia que nos ven por las redes sociales. Bienvenidos a su programa de opinión Consultorio Jurídico. Hoy vamos a hablar de un tema de mucha actualidad relacionado con los derechos que pueden tener las personas del mismo sexo. Para ello nos acompañan dos abogados constitucionalistas, expertos en el tema, la doctora Vanessa Parra. Doctora Parra, bienvenida a Consultorio Jurídico. Gracias por aceptar nuestra invitación. Buenas noches, Víctor. Muchas gracias por la invitación. También nos acompaña el doctor Julio Maya. Julio Maya también es abogado, como dije anteriormente, y vamos a compartir, vamos a hacer un conversatorio sobre este tema. Doctora Parra, la Constitución Política de Colombia dice que la familia está conformada por un hombre y una mujer. ¿Cómo ha sido el desarrollo jurisprudencial que ha tenido esa norma para consagrar derechos de personas del mismo sexo? Bueno, Víctor, primero que todo, tenemos que el artículo 42, que es el 42 o 44, que es el que consagra la familia como núcleo fundamental de la sociedad, dice que la familia se conforma por un hombre o una mujer, o bien por los vínculos naturales o jurídicos, o por la decisión responsable de conformarse. Quiere decir esto, que no solamente la familia es la compuesta por un hombre o una mujer, sino que por la decisión responsable de una pareja de conformarla puede haber también familia, o por el vínculo jurídico, por el vínculo jurídico también se puede formar familia. Entonces, ¿qué quiere decir? Esto deja la puerta abierta para que las parejas del mismo sexo también puedan formar familia. Y así lo ha venido desarrollando a través de la jurisprudencia de nuestra Corte Constitucional. En ese contexto, doctor Julio, esas familias que puedan estar conformadas por personas del mismo sexo, ¿qué derechos podrían tener esas familias? ¿La misma familia de una pareja heterosexual? ¿O los mismos derechos que tiene una pareja heterosexual los tienen la pareja conformada por personas del mismo sexo? Buenas noches, Víctor. Pues sí, definitivamente el desarrollo jurisprudencial en torno a la materia ha establecido claramente que las parejas del mismo sexo pues, tienen o se le hace extensivos los derechos que tienen las parejas heterosexuales a, por ejemplo, a contraer matrimonio, adoptar. Como te digo, ha sido un desarrollo. En un principio únicamente se le hacía extensivo la figura de la unión marital de hecho. Sin embargo, se presentaba el inconveniente de que estas relaciones solamente tendrían un vínculo en cuanto al tema patrimonial. Sin embargo, dentro del Estado social o dentro de la sociedad no se reconocía como tal la figura del matrimonio. Doctora Parra, aunque cada país es autónomo en establecer las normas que regulan una familia, a nivel internacional, ¿cuál es la tendencia actual en cuanto a la familia conformada por personas del mismo sexo? Bueno, si bien eh, cada país es autónomo para regular el tema de la familia y los vínculos y los derechos que surgen a raíz del matrimonio, tenemos que muchos países han venido reconociendo estos derechos mucho antes que Colombia. Por ejemplo, en Latinoamérica tenemos a Brasil, tenemos a México, en Europa tenemos a Francia. Entonces, pienso que la tendencia mundial es más bien hacia el reconocimiento de estos derechos y hacer extensivos todos los derechos que derivan del matrimonio a, las parejas heterosexuales, a las parejas del mismo sexo. Doctor Julio, ¿hay algún país que no haya aceptado o que se oponga expresamente a que dos personas del mismo sexo se puedan casar o que puedan tener vínculos patrimoniales como pareja? Esto se puede ver con mayor amplitud en el Medio Oriente. En el Oriente Medio sí se ven los países que han sido muy reacios por las religiones que se manejan dentro de estos terruños, como es el Islam por un lado, el judaísmo por el otro lado. Sin embargo, podemos ver que en Israel sí ha habido un avance
en cuanto al tema del reconocimiento de la unión, o no tanto de la unión, porque ahí sí ha habido el avance, como por ejemplo hablar de matrimonio como tal. Cuando en Israel se habla de matrimonio como tal, estamos frente a una concepción jurídica donde la Corte Suprema israelí ha dicho que se le reconoce la realización de esta ceremonia religiosa solamente a aquellas iglesias que son reconocidas dentro del Estado como tal. Claro, porque la concepción del matrimonio es una concepción meramente religiosa. Si nosotros buscamos la hermenéutica histórica del matrimonio dentro del Estado colombiano, también vemos que la concepción viene de nuestras raíces de la religión católica o cristiana, con base cristiana. Y de ahí se desprenden muchas actuaciones, costumbres a las cuales el Estado colombiano, hoy reconocido por su laicismo a partir de la Constitución Política de 1991, ha evolucionado en razón a esto. Muy bien, vamos a un muy corto mensaje de comerciales y ya regresamos a Consultorio Jurídico. Si pagas tu impuesto, también ayudas. Si tienes deudas de vigencia 2019 y anteriores, ahora puedes pagar el 80% del capital y te ahorras el 20% restante y la totalidad de los intereses y sanciones. Aprovecha y ponte al día. Oportunidad válida hasta el 31 de octubre de 2020. Alcaldía de Barranquilla. Soy Barranquilla. Es momento de apreciar más la vida y no relajarnos. Recordemos que continuamos luchando contra un virus invisible pero letal. Por eso, sigamos manteniendo la distancia, lavándonos las manos y usando el tapabocas de forma correcta. Mensaje de la Alcaldía de Barranquilla y Consultorio Jurídico. Nuestras canciones hacen parte de la memoria de un pueblo. Y yo me alejo de tu amor. Valora el trabajo de nuestros autores y compositores. Psycho. En GESELCA hay una fuerza muy poderosa que nos mueve a creer que todo es posible. Es la energía que viene de los corazones de la gente, que como nosotros enfrenta grandes desafíos para alcanzar sus sueños. GESELCA, energía que construye futuro. Transelca transporta la energía del Caribe colombiano. Es momento de apreciar más la vida y no relajarnos. Recordemos que continuamos luchando contra un virus invisible pero letal. Por eso, sigamos manteniendo la distancia, lavándonos las manos y usando el tapabocas de forma correcta. Mensaje de la Alcaldía de Barranquilla y Consultorio Jurídico. Rafael Rodríguez Mesa, asesorías legales profesionales. Somos un bufete de abogados confiables que te ayuda con tus asuntos laborales y de seguridad social. Calle 41, número 43, 128, oficina 6, Barranquilla. Celular 310-632-0407. Gisela García, abogada, consultora en insolvencia, conflictos por arrendamiento, responsabilidad civil y del Estado, conciliadora en derecho. Celular 314-535-1675. Correo electrónico giselagarciatorres@gmail.com. Agéndate afiliado de AMBUC este 25 de septiembre de 2020 a las 2 de la tarde. Rendición de cuentas 2019. Quédate en casa y conéctate a una transmisión en vivo en nuestras plataformas virtuales, Facebook Live, Instagram y Twitter. Desde tu casa podrás conocer el informe de gestión. Ejerce control social y participa y haz parte de nuestra rendición de cuentas. Construyendo historia juntos. AMBUC, 25 años. Regresamos a Consultorio Jurídico, conociendo las familias conformadas por personas del mismo sexo. Doctora Parra, ¿podríamos decir que actualmente en Colombia una familia conformada por personas del mismo sexo tiene los mismos derechos en cuanto a adoptar, en cuanto a liquidación de sociedad conyugal, en cuanto a
recibir una pensión de sobrevivientes, en todos los aspectos, ¿tienen los mismos derechos? Listo. Si bien actualmente vienen reconociéndose estos derechos por la jurisprudencia, esto representa esfuerzos históricos por las comunidades que han venido reclamando sus derechos, las parejas del mismo sexo, y viene siendo toda una línea jurisprudencial desde la expedición de la Constitución de 1991, la sentencia de que las parejas del mismo sexo puedan hacer parte de la sucesión, que tengan derecho a la sustitución pensional, y si bien han empezado el camino y han venido reconociéndose, yo pienso que a la hora de la aplicación falta muchísimo, 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 y nos falta muchísimo también como sociedad a la hora de reconocer los derechos de las parejas del mismo sexo. Doctor Maya, en general se critica que todos estos cambios, como dijo la doctora Parra, que es producto de la Constitución de 1991, pero que no lo ha hecho el legislador, que es como el intérprete de la sociedad, sino que esos cambios se han hecho a través de sentencias de la Corte Constitucional. Eso le merece una crítica o un mensaje, porque el Congreso no ha legislado este asunto y lo ha hecho, no legislado, pero sí ha tomado medidas prácticamente como legislador por parte de la Corte Constitucional. Haciendo alusión al tema que nos compete al día de hoy en este programa, quiero decir que se entendería que el Congreso, como un ente político, quiere estar bien con Dios y con el diablo, y no se ha atrevido a legislar. Entre otras cosas, cuando nosotros nos remitimos a la sentencia C o sentencia de constitucionalidad 577 de 2011, la jurisprudencia de la Corte Constitucional es enfática y establece un plazo de hasta el 20 de junio de 2013 para que el Congreso de la República legisle en esta materia. Y le toca a pues, salir a decir, mira, en caso de que no sea así, es mi deber constitucional amparar el derecho a estas personas también de estar en un nivel de igualdad frente al matrimonio de las parejas heterosexuales. Ya más adelante vemos una sentencia también SU, o sentencia de unificación vinculante para los jueces de la República, vinculante para el Estado colombiano, donde la Corte Constitucional reconoce la extensión de este artículo 42 constitucional, del artículo 113 del Código Civil, a las parejas del mismo sexo, diciendo que también tienen este derecho de contraer matrimonio. No obstante, no vemos por ningún lado la legislación como tal expedida por el Congreso de la República, donde reglamenta la materia, a pesar de que así lo había dicho ya la Corte Constitucional, en cuanto a este deber del Congreso. Estamos conociendo en consultorio jurídico los derechos que tienen las personas del mismo sexo de casarse y adoptar. Vamos a una pausa de comerciales y regresamos. Doctor Maya, doctora Parra, ustedes nos han explicado muy bien lo que establece la Constitución del 91, el derecho a la igualdad, la conformación de una familia, el desarrollo de esas normas constitucionales, para llegar a concluir que personas del mismo sexo tienen derecho a constituir una familia, a adoptar hijos, a tener hijos, todos los derechos que tiene una pareja heterosexual. Pero doctor Maya, hace pocos días, en noticias hemos leído que un juez de Cartagena se negó a casar a una pareja conformada por mujeres. ¿Él puede negarse a celebrar ese matrimonio? Tengo que decir varias cosas al respecto. En primer lugar, considero interesante la posición del juez de Cartagena, pero al leerlas
justificaciones propias de la decisión que él toma con respecto a rechazar, unir por vínculo matrimonial a estas personas del mismo sexo, pues veo dos cosas en particular. Uno, su apelación o su posible apelación a la objeción de conciencia no está respaldada a la luz de la Corte, de la jurisprudencia de la Corte Constitucional, ni de la ley, ni de la Constitución mismas. ¿Podríamos decir que él está incumpliendo con su deber de cumplir con esa obligación? Desafortunadamente, este juez podría haberse abocado por lo que dice el artículo 413 del Código Penal acerca de un prevaricato, estar frente a un prevaricato por acción, toda vez que este juez no hizo caso a lo que dicta la norma, en este sentido, a lo que dice la ley. Cuando hablo de la ley, lo hablo en el sentido lato, tal y cual como lo establece la Corte Constitucional, en virtud al artículo 230 de la norma superior, que dice que la jurisprudencia también es un criterio no solamente auxiliar, sino vinculante para los jueces. Y la Corte ya se ha manifestado en razón a su posición en cuanto a los matrimonios de las parejas del mismo sexo. Doctora Parra, el doctor Maya dice que en este caso podría haber un delito, pero en su opinión, si el juez no está de acuerdo con que dos personas del mismo sexo contraigan matrimonio, sus principios, su formación moral, religiosa, ¿no podría él negarse a celebrarlo? ¿Está usted de acuerdo con el doctor Maya o usted tiene una posición diferente? Siguiendo la línea argumentativa del doctor Maya, yo tengo que decir que los jueces, cuando voluntariamente aceptan la investidura de juez, dejan de un lado sus convicciones morales para actuar como el Estado, como la boca de la ley, ¿sí? El juez tiene la obligación de aplicar la ley, ¿sí? Entonces, que un juez de la República, es que en el fallo ni siquiera objeta conciencia, o sea, ni siquiera dice estoy objetando conciencia por mis convicciones religiosas, porque no lo menciona, y tampoco podría porque los jueces no pueden objetar conciencia. Está completamente alejado de sus deberes como funcionario público. Los funcionarios públicos no pueden objetar conciencia porque actúan por el Estado. Y estamos en un Estado de Derecho, recordemos, y el juez tiene que poner por encima de sus convicciones personales la Constitución y la ley. Y en este caso, este fallo los está desconociendo absolutamente. Está desconociendo el artículo 2 y el artículo 6 de la Constitución Nacional, porque no está dando aplicación, o sea, no está desconociendo el Estado de Derecho de frente, está prevaricando también. A mí me gustaría notar algo bien particular de esto, y es que no solamente podríamos vernos frente a un prevaricato, sino que ¿y quién le concede el derecho o le protege el derecho a las personas que fueron a invocarlo? Porque dentro de esta decisión tú no ves en ningún momento que hay un traslado de competencia o que se busca la manera para que las personas puedan acceder a discutir su derecho, sino que simplemente se rechaza de plano la solicitud que realizan y no se les da la oportunidad de ninguna manera que ellos puedan acceder a lo que están solicitando. Pero doctor Maya, resulta que la persona puede escoger casarse civilmente o mediante el rito católico. Si una persona, dos personas, una pareja del mismo sexo, acude ante la Iglesia Católica y dice que quiere casarse, y el sacerdote también está autorizado para celebrar esa ceremonia con efectos civiles, entonces ¿también estaría obligado el sacerdote a celebrar ese matrimonio? Es lo que te decía en cuanto al caso de Israel. En Israel la Corte Suprema sí se pronunció y dijo, mira, solamente aquellas iglesias que están reconocidas pueden realizar el matrimonio. Pero ¿qué pasa? Que las iglesias que están reconocidas realizan matrimonio, pero únicamente entre heterosexuales. ¿Por qué razón? Porque ya hace parte del fuero de su religión, que es un amparo que está a la luz de la Corte, de la misma Carta Política. Por lo tanto,
el Estado colombiano, el juez, ni ninguna autoridad está en la facultad de obligar a una iglesia como la Iglesia Católica a realizar o a celebrar un matrimonio entre parejas del mismo sexo. Doctora Parra, tratando de comparar esta situación con el matrimonio que tampoco quedó expresamente regulado en la Constitución, pero que la Corte dijo que en algunos casos era válido celebrar el aborto, en caso de violación, en caso de malformación, en peligro de la madre. ¿Qué pasaría? O sea, ahí, si una mujer se quiere celebrar, realizar un aborto, no, el médico podría alegarse sus convicciones morales para no hacerlo. No podríamos aplicar ese mismo criterio para que un juez, un notario, se niegue a celebrar el matrimonio en personas del mismo sexo. No, no podemos aplicar el mismo criterio porque una cosa es un médico que objeta conciencia y está en un ámbito particular, ¿sí? Porque la objeción de conciencia tampoco puede ser institucional, está en un ámbito particular y entonces lo que tiene que garantizar la prestación del servicio de salud es que otro médico lo realice, ¿cierto? Pero en el caso de un juez no, o de un funcionario público no puede aplicarse de la misma forma, porque es un funcionario público. Y al tener esta investidura, está representando al Estado, está actuando por el Estado y el Estado no puede objetar conciencia, o sea, no puede, por sus convicciones morales, no dar cumplimiento a la ley y al ordenamiento jurídico. Porque como lo decía antes, precisamente de esto se trata del Estado de Derecho. De las leyes, lo hacen las leyes y no los hombres. Pero doctor Maya, ¿no le bastaría a esta persona simplemente pues acudir ante un juez que piense diferente a este que se negó a celebrar el matrimonio y casarse y cumplir con su deseo de conformar su familia? Sí, y la Constitución y la ley como tal coarta esa posibilidad que tiene la persona. Todo lo contrario, la Constitución Política de Colombia de 1991 es una constitución que funda sus principios bajo el postulado de un Estado social de derecho. Es decir, es un Estado que busca garantizar el derecho de las personas y en esto interviene el mismo. Así que por todo lo contrario, él podría acudir libremente ante un juez, ante un notario, para dar trámite al cumplimiento de la ley o a cualquier acción constitucional, como por ejemplo en este caso, la acción misma de tutela, solicitándole al juez que ordene el cumplimiento de este derecho en virtud de la negación que le realizó el mismo. Doctora Parra, hay parte de la sociedad colombiana que todavía no acepta el matrimonio en personas del mismo sexo, y no podría decir que el juez está interpretando el sentir o el deseo de esa parte de la sociedad colombiana que no está de acuerdo con matrimonio de personas del mismo sexo. No, a los jueces no les corresponde interpretar el sentir de la sociedad, a los jueces les corresponde a interpretar y aplicar la ley, no las convicciones morales de las personas. Entonces, es el Congreso de la República, que representa al pueblo, sería el encargado de interpretar las convicciones morales de las personas y así legislar. Precisamente para eso los eligen, porque representan la voluntad popular. Los jueces no representan la voluntad popular. Los jueces pero el Congreso no obligación. legisla. Como dijo el doctor Maya, le dieron hasta el 2013 para que reglamentara la ley y no lo hizo. No lo hizo y precisamente la sentencia dice: si el Congreso no reglamenta, los jueces y los notarios están en la obligación de celebrar el contrato de matrimonio entre las parejas del mismo sexo. Entonces, el Congreso está incumpliendo su deber y esto no puede ser una excusa para que las personas del mismo sexo no tengan derecho a contraer matrimonio. No puede Se nos violarse acabó un el derecho tiempo. fundamental. Doctora Parra, desafortunadamente, doctor Maya, se nos acabó el tiempo. Agradecemos el haber aceptado nuestra invitación para aclarar a nuestra teleaudiencia cuáles son las consecuencias
que podría tener un funcionario que se niegue a celebrar un matrimonio con personas del mismo sexo. Y a ustedes, televidentes, los esperamos en un próximo programa de Consultorio Jurídico.